Estamos esperando al doctor Julio Santarelli. No sé por qué no se nos unió. Ahí vamos de vuelta, Doc. Ahí vamos de vuelta. Ahora sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Perdón, pero apreté el botón equivocado. Buenas tardes. Buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestro ciclo de Derecho a Domicilio. Usted está dando inicio al módulo 6 sobre Derecho Civil. Así que lo voy a presentar, doctor. El doctor, bueno, como saben, es abogado, es director de contenidos de la ley, es director del área académica del Colegio de Abogados de San Isidro, es autor y coautor de libros, es publicista, tenemos el honor de tenerlo, así que desde ya, desde la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, estamos muy agradecidos porque acepte la invitación. Tengo saludos especiales para usted, tengo saludos del doctor Julio Brisolía, tengo saludos del doctor Mariano Natale, así que sí, ha motivado muchos saludos. Y bueno, muchas gracias. Son viejos jóvenes amigos. Sobre todo jóvenes, muy jóvenes. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, nos va a hablar el doctor sobre el régimen de locaciones, la ley 27.551, no los hago perder más tiempo, lo vamos a escuchar al doctor, y nuevamente gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, gracias a todos por estar allí. Y la verdad que es un gusto, y le agradezco especialmente al doctor Natale que nos hizo este contacto, así que muy agradecido a Mariano. Bueno, vamos a hacer un pantallazo general de la ley, vamos a recorrer todas las soluciones que trae la 27.551. Digo soluciones no porque sean todas un hallazgo, pero sí que de algún modo el legislador piensa en problemas y trata de dar soluciones. Veremos cómo resultan. Vamos a voy a hacer todo el desarrollo, voy a recorrer toda la ley, ir comentando las implicancias que tiene, y en todo caso al final vamos haciendo y contestando preguntas de lo que quieran profundizar. Fundamentalmente la 27.551 está dividida en 4 títulos, en los cuales hay el primero dedicado los dos primeros son los más importantes, porque el primero está dedicado a las reformas que hace al Código Civil y Comercial, que acaba de cumplir 5 años y ya tiene su reforma en materia de locaciones. Y el segundo son normas específicas de la locación urbana que no se integraron al código y se mantienen afuera. Es decir que el régimen de locaciones hay que armarlo a partir de lo que que armarlo, tal cual. El tercero dedicado al Programa Nacional de Alquiler. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? Te perdí un segundo. A ver si volvemos. Está perfecto. El artículo tercero está dedicado a un programa de alquiler nacional de alquiler social, y el último a métodos alternativos de resolución de conflictos, pero que no abunda demasiado sobre el punto. Los primeros interesantes. En cuanto a las reformas al Código Civil, vi que se quedó congelado. En cuanto a las reformas al Código Civil y Comercial, en cuanto os decía, las reformas al Código Civil y Comercial exceden y van más allá del artículo de lo propio del contrato de locación. Empiezan con el artículo 75, cuando reforma en lo que hace al domicilio especial. El domicilio especial es el domicilio contractual, o también llamado domicilio de elección, el que usamos para justamente las notificaciones emanadas de un contrato determinado, no las notificaciones procesales o judiciales, sino justamente las que emanan de un contrato, las comunicaciones entre las partes. Y lo que le agrega esta ley al 75 es un párrafo que dice exactamente así: pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Esto es de vital importancia. Sabemos en la provincia de Buenos Aires que los abogados o los colegios de abogados pueden ser certificantes de firmas digital, con lo cual esto se avecina un cambio interesante en la práctica profesional y en la práctica también contractual, porque hoy en día la no presencialidad
en muchas ocasiones la estamos utilizando por medio de lo que llamamos firma electrónica. Y que tengamos el concepto de domicilio electrónico es interesante, porque en definitiva el contrato de locación puede convertirse en un documento electrónico. Entonces, digo, estoy haciendo todo esto porque probablemente sería bueno que esto lo puedan profundizar en alguna oportunidad. Lo cierto es que la ley de locaciones urbanas que estamos mencionando reforma el 75 y nos refiere al domicilio electrónico. Bien, vamos a avanzar. En situaciones, varias veces la ley menciona y remite a notificación fehaciente, Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es notificación fehaciente? La notificación fehaciente es aquella que deja alguna posibilidad de comprobación de quién es el emisor y de la autoría. Y en todo caso, de lo que habitualmente llamamos fecha cierta. Esos tres elementos son los que comportan o lo que hacen, lo que conforman a una notificación como fehaciente, que deja huella. Lo mismo que analizamos cuando hablamos de la constitución en mora y la interpelación, lo mismo que analizamos cuando hablamos de la, justamente, constitución en mora, que por ejemplo suspende el plazo de prescripción. Esas son situaciones de notificación fehaciente. Ustedes van a ver, que lo vamos a comentar ahora, pero en varias situaciones la ley refiere a este tema de la notificación fehaciente y entonces se refiere justamente a comunicaciones que tengan estas propiedades, que puedan, hoy diríamos con la tecnología, que son trazables, que dejan esa impronta. Si nosotros pensamos y unimos estos conceptos con el domicilio electrónico, si el domicilio electrónico es una casilla de correo o una dirección de WhatsApp, es cierto que entonces eso deja huella, porque sabemos quién lo emitió, de qué teléfono, en qué momento, y quién lo recibió, en qué teléfono y en qué momento. Por supuesto que ambos números deben estar pactados en el contrato. Bien, yendo ahora al fondo de la ley, y ya en lo que es la sustancia del contrato de locación, nos encontramos con la primera reforma al Código Civil y Comercial en el artículo 1196, en donde fundamentalmente establece una serie de prohibiciones, en donde está prohibido el pago de alquileres anticipados más allá de un mes. Está prohibido el depósito en garantía que sea superior también a un mes. Si existe el depósito de garantía, debe ser devuelto a la finalización del contrato, no cuando se terminan de vencer todas las deudas, sino que debe el propietario reponerlo, reintegrarlo, devolverlo en forma inmediata a la terminación del contrato. En todo caso, los servicios que aún no fueron facturados, se tomará la factura del mes anterior o del periodo inmediato anterior para hacer la liquidación del depósito, pero se debe reintegrar en forma inmediata. No puede retenerse más allá de la finalización del contrato. No corresponde, ni se prohíbe concretamente que exista el pago de valor llave y complementar, digamos, el precio del alquiler con la firma de pagarés o cualquier otro tipo de documentos. Van a ver que estas prohibiciones van directamente de la mano a intentar prohibir, terminar con la problemática y la práctica que se venía utilizando en materia de locaciones, de ponerle a la locación un precio global. ¿Qué quiere decir? Si pensamos en 2 o 3 años de locación, supongamos 3 para ya usar el nuevo plazo mínimo, porque esta ley, vamos a ver, establece un plazo mínimo de 3 años, lo extiende de 2 a 3. Tomamos el valor de un canon locativo correspondiente a un mes, lo multiplicamos por 36, la cantidad de meses totales del contrato, y decimos, ese es el precio total del contrato. Esa no es la forma de fijar los precios del contrato. Si ustedes ven, la práctica que se usaba habitualmente hasta ahora era de poner un precio a la locación global, como acabo de explicar, asignarle una eventual devaluación por esos 3 años, e ir escalonando el alquiler con aumentos semestrales o trimestrales, ¿no es cierto?, para conformar el precio. Esa dinámica hoy está prohibida conforme a los términos de esta ley. Esta dinámica está prohibida conforme a los términos de esta ley. Prohibiciones, una cuestión, ahí compartimos un material para que ustedes puedan disponibilizar, pero ahí tratamos el tema. Se pregunta habitualmente si estas prohibiciones son de orden público. No hace falta que sean de orden público. Si la ley lo expresa como prohibiciones, es que está prohibido. Si no,
lo diría o lo expresaría de otra manera, dejando la pauta de que es un derecho, digamos, supletorio, que es un derecho que suple a la voluntad de las partes distintas. Pero si habla de prohibiciones es porque prohíbe. No necesita que sea reforzado con el concepto de orden público. Hubo todo un debate sobre que era de orden público cuando en realidad no era eso. No escuché, perdón. Que hubo todo un debate cuando salió la ley. Repito. Exactamente. Que hubo todo un debate respecto a si eran de orden público, cuando en realidad, como usted bien dice, no tiene sentido, está prohibido. Exactamente. Bien, en lo que hace al plazo de la locación, decíamos antes que se extiende el plazo de locación. Es decir, se lo lleva de 2 a 3 años. Los plazos máximos se mantienen tal cual está, y este es el principal excepción. Lo que se deja a salvo las excepciones, que son las mismas que existen hoy, el caso de las embajadas, el caso de las residencias veraniegas, o las situaciones especiales que justifican un plazo de locación más corto. Esas situaciones ya estaban en el Código Civil y Comercial, deben ser específicamente justificadas, pero para ejemplificar es el caso de la persona que vive en el interior pero viene a la capital a hacerse un especial tratamiento por un determinado tiempo y alquila por 3, 4, 5, 6 meses una propiedad y después se vuelve. Entonces, esas son las situaciones que son excepcionales y que deben estar aclaradas como excepción al principio del plazo mínimo. Recordemos también que el plazo mínimo es un punto también de garantía al locatario de darle continuidad en la locación. La norma establece la misma solución que estaba en el Código Civil y Comercial respecto de que el locatario que está en posesión de la cosa puede renunciar al plazo mínimo. Fundamentalmente tiene que ver con el locatario que ya hace tiempo, ya superó un contrato de locación, continúa en esa locación y entonces eventualmente ese plazo mínimo puede ser manejado. Porque el concepto es que no ande como un saltimbanqui de un lado a otro, sino que tenga una cierta estabilidad y una cierta expectativa en el tiempo. El otro punto que innova, y que eso requiere alguna explicación para que el régimen se entienda más claramente, estamos hablando del 1201 del Código Civil en la actual redacción, actual en la que le dio la ley, empieza por el tema de las mejoras. A ver, acá hay un concepto que tenemos que manejar para que nos ayude en toda la inteligencia de la normativa. El artículo 751 del Código Civil, cuando habla de las mejoras, distingue entre mejoras necesarias, útiles y suntuarias. Centrémonos en las mejoras necesarias. Es aquello que hace posible la locación, es aquello que hace posible el uso de la cosa. Entonces, entonces se refieren exclusivamente a la cuestión de las instalaciones, es decir, la instalación que sea apta para una vivienda, la instalación que sea apta para una explotación comercial. Por supuesto que esas mejoras necesarias están a cargo del locador, salvo que el locatario las rompa por su culpa o responsabilidad, o las deteriore por su culpa o su responsabilidad. En ese caso, él debe reparar la cosa, el locatario. Pero todas aquellas que son naturales por el desgaste y el uso natural y ordinario de las cosas, son a cargo del locador. Con lo cual, el locatario entonces, el 1201 genera un régimen en favor del locatario de justamente notificaciones fehacientes para avisarles al locatario: se rompió tal cosa, se rompió naturalmente, con lo cual tenés que hacerte cargo de repararlas. Y distingue el 1201 según sean urgentes o no urgentes. A las urgentes, al locatario le impone la obligación de anoticiar de eso al locador en forma fehaciente y le da 10 días al locador para que las repare o las arregle. Naturalmente, si el locatario es el que las arregla, le otorga el derecho a compensarlo contra los cánones locativos. Es decir, si el locatario, por la urgencia o por lo que fuere, se ve obligado a realizar una reparación necesaria que le hubiese correspondido al locador, la hace él y la puede compensar. Acá hay que llamar la atención respecto de que esto hay que interpretarlo con el artículo 858 del Código Civil, que establece la obligación de rendir cuentas. Acá el locatario está funcionando
como una suerte de mandatario, está haciendo una gestión por otro, con lo cual debe rendir cuentas de las decisiones que tomó respecto de las mejoras, a quién contrató. Acá hay un punto en donde la reforma elimina el artículo 1201, el tema de la compensación, no solamente por las mejoras, sino por el hecho de que el lapso de producto de las refacciones no puede usar la cosa. Entonces, eso efectivamente lo puede detraer de su obligación, del pago del canon locativo. Y eso hoy está resuelto en el 1203. Que acá vamos a ir un poquito más despacio, porque el 1203 estuvo muy meneado, no solamente por esta reforma de la ley, sino porque se lo aplicaba fruto de las implicancias, los efectos de la pandemia. A ver, la pandemia como caso fortuito, el locatario, se decía, podía alegar el 1203 porque no podía usar de la cosa para no pagar el alquiler. No, el 1203 antes y el 1203 ahora siempre se refieren a la cuestión del deterioro de la cosa que la hace inútil para su servicio, pero es un deterioro que es inculpable el locatario, pero responsable el locador. Entonces no es exactamente una situación de caso fortuito, puede darse si es que le cae un meteorito arriba del local, por supuesto, pero es porque la cosa, claro, porque la cosa es inútil para su servicio. Pero para el tema de la pandemia, la cosa es útil. Lo que pasa es que por una disposición o hecho de CIP hace que el cliente no esté en la calle, digamos, y que no pueda comprarle. Pero eso no es un riesgo que sea asignable al locador o en el régimen de las mejoras, excede al régimen de las mejoras, este es el punto. Si queremos encontrar una solución para eso, el código la trae, cuando habla de la frustración del fin del contrato o de los efectos, exacto, o los efectos temporarios del caso fortuito, también pueden funcionar, pero no es el 1203. Nada, esta aclaración es útil hacerla. Perdón que yo me largue como monólogo, pero como hay delay, te piso. No es que sea no es que sea de mala educación, me encantaría, pero exacto. Bien. Cargas y a ver, ustedes entre las innovaciones que trae esta ley, innova respecto de aquellas cuestiones que se tiene que hacer cargo locador y locatario respecto de la cosa. Cuando hablamos de cargas y contribuciones de la cosa, en general hablamos impuestos, servicios, expensas. Vamos a ir un poquito más fino. Cuando hablamos de impuestos, si estamos en la provincia de Buenos Aires, o en las provincias, hablamos de una situación desdoblada, cosa que en capital tiene otra realidad, pero hablamos de una situación ya como contribución territorial, y hablamos por otro lado de alumbrado, barrido y limpieza. Ay, me parece que lo perdimos al doctor. No, estoy. Repetimos de vuelta porque lo perdimos, Doc. ¿Me ven? Sí, ahora sí. Repetimos lo último porque lo perdimos. ¿Estoy? Sí, ahora sí. Bien, perdón. Se ve que no estamos con buena conexión. No, se corta bastante. ¿Pero se va entendiendo? Lo último, le pido si lo puede repetir. Lo último. Sí, por supuesto. Les decíamos que la ley trata de zanjar la cuestión de aquello que se hace cargo cada una de las partes, locador y locatario, respecto de impuestos, servicios, alumbrado, barrio y limpieza, expensas y demás. Y lo hace con algún criterio. Y un criterio que no va muy de acuerdo con lo que ya está establecido en el Código Civil y Comercial. Vamos despacio. Por ejemplo, vamos al régimen de propiedad horizontal. El régimen de las expensas está establecido en el artículo 2048 del Código Civil y Comercial. El 2048 básicamente le da bastante libertad al consorcio para la fijación de lo que sería expensa ordinaria y expensa extraordinaria. No establece una definición, lo que el consorcio decida.
Si nosotros vamos a la ley, en particular a la redacción actual que recibe el 1209 del Código Civil y Comercial, vemos que no es tan así, que en realidad ya no es lo que venga definido como expensa ordinaria o extraordinaria, sino que es lo que define el 1209, que se los voy a leer textual. Habla expresamente que el locatario debe hacerse cargo de las expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculen a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Es este el concepto, esta es la premisa, que es el meridiano para considerar cuáles son los gastos de los cuales el locatario se puede hacer cargo. Naturalmente la luz, naturalmente las comunicaciones, naturalmente Aguas Argentinas. Pudo traer alguna duda, pero el servicio de aguas en general es medido, es un servicio que va con el uso, ¿no es cierto? Alumbrado, barrido y limpieza, pero claramente no expensas extraordinarias, claramente no impuesto de rentas, y ojo con que las expensas ordinarias, según qué conceptos estén allí, porque ese concepto que informa el consorcio puede ser cruzado por esta barra que dijimos recién y dar alguna diferencia. Exacto. Así que acá hay una aclaración importante. 1209 hay que interpretarlo conjuntamente con el 2048. Y lo volvimos a perder. Hay una regulación en el 1221, se las voy a hacer lo más fácil posible. Y es así. Hay 6 meses, perdón, si hablamos de resolución anticipada, hablamos de resolución anticipada por parte del locatario, con lo cual ahora hablamos de cuánto es el tiempo que el locador figurado un alquiler, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, si el locatario puede, los primeros 6 meses están garantizados. Los primeros 6 meses están garantizados, no puede resolver antes. Dicho de otro modo, puede resolver pagándole los 6 meses. ¿Verdad? Pero bueno, claro, el ejercicio de la resolución lo tiene que hacer posteriormente. Si se va dentro del primer año, paga 1 mes y medio, en tanto y en cuanto de 1 mes de preaviso. Paga 1 mes y medio de indemnización, en tanto y en cuanto pague 1 mes de preaviso. Si no, va a tener que también indemnizar el mes de preaviso que omitió, más el mes y medio. En el segundo periodo, ya es la indemnización se reduce a 1 mes y se mantiene el mes de preaviso. ¿Correcto? Ahora bien, hay otra salvedad. Yo esto lo dibujé con una flechita, después les paso la presentación si quieren para pasarla más gráficamente. Pero una flechita de tiempo en donde está todo indicado. Si no es un trabalenguas. Pero esta es muy fácil. Transcurridos los primeros 6 meses, si el locatario preavisa con 3 meses de anticipación, no tiene que pagar ninguna indemnización. Y se va. Y se acabó. Así que, básicamente, el régimen no innova profundo. El mecanismo es el mismo que tenemos ahora, porque funciona. Los primeros 6 meses están garantizados, funciona la obligación de preavisar y funciona la indemnización el primero o segundo año, ¿no es cierto? Se va disminuyendo en el segundo año si es que se va anticipadamente. Y esto es sencillamente el régimen. Ahora bien, en el 221 bis, artículo nuevo que trae la ley, hay un régimen que es la renovación del contrato. Piensen en esto, ubiquémonos en un contrato que viene terminándose, ¿no es cierto? Está llegando a su plazo de finalización, y le otorga al locatario la posibilidad de decirle al locador, siempre por notificación fehaciente, locador, ¿me vas a renovar? Si le vas a renovar, se empieza una negociación. Si no le va a renovar, y el locador o guarda silencio, o le dice que no le va a renovar, el locatario tiene la posibilidad de resolver antes. En cualquier momento de los 3 últimos meses, si puso en práctica este mecanismo, se puede ir. ¿Por qué es esto? Para el locatario permitirle que ante la negativa del locador, que no le va a renovar, empieza a buscar una propiedad y si la encuentra y está disponible, se va antes. O sea que en esos 3 últimos meses
poniendo en funcionamiento este dispositivo, digamos, ¿no es cierto?, de preguntarle si le va a renovar o no, con el silencio le alcanza para tener el no, o sea que el locador no está obligado a nada, no lo obliga a nada, no lo ata a nada, es simplemente para darle certeza y no tenerlo hasta el último momento a ver qué pasa. Le da certeza y en todo caso el locatario se puede ir si encuentra otra cosa y se va antes sin haber ninguna indemnización, porque es lo lógico, se está buscando la continuidad de su vivienda. Entonces, esto sí, 1221 bis de Código Civil y Comercial es interesante. El 1222 trata sobre la intimación de pago en materia de desalojo. Nada, formaliza el sistema y lo que sí el 1222 refuerza es el concepto de trata de eliminar el supuesto en el cual el locador le niega la recepción de llaves al locatario, tal vez por un incumplimiento menor, y lo hace pasible de la continuidad de la locación, más todas las multas por estar más allá del plazo. Es decir, imagínense que la locación vencía el 31 de julio del mes pasado, ¿no es cierto? Si en el supuesto de que por el pago adeudado de una parte de un interés o de algún servicio, ¿no es cierto?, no le recibe las llaves, le corre el mes de agosto entero, más las penalidades por quedarse más allá del plazo, con el solo expediente de no recibirle las llaves. Entonces, hoy el 1222 lo que hace es reglamentar ese régimen mediante también una intimación de recibirle las llaves bajo esos derechos, ¿no es cierto?, y en todo caso lo resuelve de mejor manera, menos gravosa para el locatario. Bien, vamos ahora, esto hasta acá, lo que era Código Civil y Comercial. Ahora vamos a las normas de la ley que forman como una legislación complementaria del Código Civil y Comercial. El tema de las garantías, polémico tema de las garantías, el artículo 13 de la ley. ¿Por qué polémico? Porque si vamos al texto, miren, se los voy a leer cortito, cómo menciona, cómo enumera las garantías. Antes que nada vamos a ver qué quiso hacer el sistema. El sistema lo que quiso hacer es esto. Quiso hacer un menú de garantías, tal cual el menú de la carta de los restaurantes, un menú de garantías. Claro, para que el locatario elija dos de esas y que el locador le tiene que venir bien esas dos que eligió. Es decir, el sistema preserva la garantía doble, si ustedes quieren. El sistema preserva la posibilidad de que el locatario elija y el locador debe aceptarlas. Pero ¿qué pasa? El menú, si lo vemos bien, no es un menú variado, es milanesa, 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 milanesa. Porque fíjense, miren, les digo textual como está enumerado, se van a dar cuenta. Título de propiedad inmueble. Aval bancario. Bueno, seguro de caución. Garantía personal del locatario. El locador, recibo de sueldo. Son todas garantías personales. ¿Qué es la garantía de un título de propiedad? ¿Qué me significa como garantía? Un título de propiedad no es otra cosa que una manifestación patrimonial de alguien que me hace suponer que si tiene que ser mi deudor y como principio general de garantía de su patrimonio va a tener un bien razonable para responder. Pero no le... Es decir, otra vez, milanesa, milanesa, milanesa. Son todos los mismos, son todas variantes de garantías personales. Lo único interesante es la alusión a los avales bancarios, porque al final del día trata de una garantía profesional. Quiero decir, con garantía profesional, la de entidades expertas que en el mercado están funcionando y aparentemente bastante satisfactoriamente, que están funcionando como sucedáneo de las garantías personales, que son más, valga la redundancia, seguras que las garantías comunes. Este artículo probablemente sea objeto de alguna reglamentación y de alguna claridad más, porque no tiene ninguna utilidad tal cual está planteado. Por otro lado, como una suerte de límite de 5 veces el valor mensual de la locación para dar la garantía. Cualquier propiedad supera ese valor. Es evidente que ese párrafo está referido a la capacidad, al salario que tiene el locatario. Es evidente, pero no está claro y genera dudas. Como
lo obliga un poco al locador a recibir esas garantías, ese menú de garantías, ahí hay un punto de conflicto. Esperemos que la reglamentación lo aclare. Con poco se puede mejorar este tema, pero hoy es un tema que nos deja un poco perplejos. Lo importante, y es que en la práctica, las garantías que se usan hoy, antes y después van a ser personales. Y lo importante es que tiene que haber dos garantías y el locador el locador se debe conformar con esas dos garantías personales. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? No hace falta que le pongamos un revólver en la cabeza para que alguien lo acepte. Sí es cierto que hay que tener algún cuidado, y esto más que nada dirigido a nuestros amigos martilleros, digamos, cuando nosotros los asesoramos, respecto de cómo hacemos ese íter precontractual. Y entonces, hoy sería bueno que el locatario haga una manifestación de oferta en donde ofrece claramente las garantías y las pruebas para que el locador le diga que sí o que no a todo el paquete, al precio de la locación que ofrece, más el lote de garantías que ofrece, y le dice que sí o que no a todo el paquete para que no haya ningún problema, ¿no? Pero básicamente es esto. Bien, el ajuste del precio. Creo que es la innovación más importante que trae esto. ¿Recuerdan esta ley? ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Perdón. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio de esa modalidad que englobaba todo el precio de la locación y lo llevaba a un precio en donde le calculaba la inflación de esos años, esos periodos, después iba escalonando? Todo eso hoy esas prohibiciones que mencionamos antes están complementadas con el artículo 14 de la ley, que permanece como legislación complementaria. Entonces, lo importante es que la locación se establece con un precio único. La locación hoy puede pactarse por aplicación de las normas generales en pesos o en dólares. No, eso no cambió. Si es en pesos, es actualizable una vez al año por un índice que es un mix, es un promedio entre el RIPTE y el IPC, precios al consumidor. El RIPTE refleja la evolución de las remuneraciones, digamos, de los convenios colectivos de trabajo que se van oficializando, las paritarias que se van oficializando, es el promedio de toda la actividad, digamos, en blanco, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Toda la actividad laboral en blanco, por decirlo de algún modo, evolución de salarios contra evolución de precios al consumidor. El mix, ¿no es cierto?, es el RIPTE. El RIPTE es el índice que usa esta ley, discúlpenme. Ese índice es elaborado central, no tuve conocimientos hasta el día de hoy de cuánto da, pero he visto sí noticias en los diarios económicos que hoy estaría dando más o menos un 47, un 48% anual. Con lo cual, esto se aplica una vez al año. Claro, esto se aplica una vez al año. Entonces, imaginemos que esta ley se aplica, después vamos a ir más a fondo, esta ley se aplica a partir de su vigencia, todos los contratos nuevos a partir de su vigencia. Con lo cual, imaginemos que firmamos hoy un contrato, en el mes de agosto del 2021 se va a aplicar esa actualización que va a reflejar la inflación de todo este año. Es decir, que en ese sentido va a haber un escalón, depende cómo fluya la inflación, pero va a haber un escalón que puede ser alto en esa locación. Y así se va actualizando hasta el último periodo. Si pensamos en una locación de plazo mínimo, que es de 3 años, bueno, es que va a tener 3 ajustes. Y entonces, toda la ecuación económica del contrato se la lleva a esa nueva denominación. Por ejemplo, la devolución del depósito de garantía se va a devolver conforme al valor que corresponde a la última locación, con todas las actualizaciones. Va a mantener toda la ecuación del contrato actualizada. Entonces, el ajuste del precio se hace conforme a ese índice. Otra vez la discusión de si es orden público o no orden público. Entiendo también que sí, porque lo que se pretende es que esto tenga una evolución ordenada, ¿de cierto?, en un bien, en un servicio como la vivienda, que es esencial. Lo que se pretende es que el Estado hace una excepción a la prohibición de indexación sobre estos parámetros. Si alguien me dijera que
que puede probar que aplican un coeficiente que es más beneficioso para el locatario, ponele que pase, Pero yo lo miraría con carácter pero muy restrictivo. Si lo miraría desde el punto de vista de evolución de algún índice específico en una locación comercial atada al objeto comercial de ese contrato, lo mismo, ponele que es aceptable, pero lo miraría con carácter restrictivo. Digo esto para darle esto a las dudas que esto generalmente suscita. El último punto que tengo por tocar, el anteúltimo punto, es el artículo 16, se refiere a la famosa notificación a la AFIP. Al legislador le parece que los jueces no pueden hacer que las normas sean obligatorias, entonces nos pone el cuco de la AFIP. Se supone que la cuestión de la exteriorización de un contrato de locación tiene que ver con un efecto sobre el IVA que puede generar el canon locativo y sobre bienes personales en términos de blanquear la propiedad que tiene el locador. Bueno, pero esto es ajeno al contrato. Tiene una redacción poco feliz el artículo 16 que estamos comentando, porque cuando se vaya a ejecutar alguna acción emanada del contrato, habla de que previo a correr traslado, como si la justicia fuera rápida, que encima le ponen previos, hay que notificar a la DGI, a la AFIP, perdón, y para que tome la intervención que corresponda. Está claro que no se refiere al pleito, porque ya el previo ya es inconstitucional porque es una denegación de justicia, y que la AFIP tome alguna intervención en el pleito es peor todavía. Que tome la intervención por las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ley de Procedimiento Tributario, perdón, 11683, que venga a buscar al propietario, a quien sea, es otro tema, pero no tiene nada que hacer en el proceso de ejecución o de cobro de pesos o de lo que fuere. Así que, pero bueno, esto está legislado en el artículo 16. Y para terminar, vamos al tema de la aplicación de la norma. El artículo 23 se refiere a la aplicación desde el día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Con lo cual, ahí aparecen las preguntas. ¿Y si se prorroga un contrato? La prórroga, como tal, nosotros podríamos hacer una prórroga por una cuestión puntual de un contrato, pero la prórroga no tiene ninguna entidad. Un contrato termina y tiene un plazo final, y es resolutorio ese plazo, resuelve el contrato, termina el contrato. Una prórroga tendría sentido, como lo dijimos antes, por alguna cuestión puntual. Alguien que está diciendo, me quedo 6 meses más porque tengo una posibilidad de trabajo en otra provincia, entonces no sé si se me va a dar, no me haga firmar un contrato nuevo, sino, bueno. Esas situaciones especiales de prórroga pueden justificarse, porque son excepciones al plazo mínimo de la locación. Pero no es una modalidad en la cual nosotros podamos, digamos, pasar una estrategia contractual. Concretamente, terminado un contrato, aparece otro que hay que sujetar a estas normas. Lo único que digo es, recuerden que respecto de la vigencia inmediata de estas normas, recuerden que hoy, en este momento, estamos bajo el efecto del DNU 370, que establece que suspende los contratos hasta el 30 de septiembre, fruto de la pandemia. Con lo cual, los contratos hoy no están vencidos, sino que están prorrogados por obra y gracia del decreto del DNU, así que continúan. Es una elección de las partes con la quiesencia del locatario, porque a favor de él está hecha esa prórroga del 370, de continuar o hacer un nuevo contrato. Así que este es el panorama que les quería compartir de la nueva ley de alquiler. Corrimos un poco, espero se haya escuchado, espero que la señora se haya dejado ver más o menos las frases completas, es muy incómodo escuchar un tartamudo. Así que bueno, súper claro. Preguntas que quieran. Sí, yo ahora voy a intentar hacerle las preguntas sabiendo que tenemos cierto delay. A ver si me escucha el doctor. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bien. La primera pregunta es respecto a las prohibiciones, y lo que preguntan es si solo aplica al régimen de vivienda doméstica, de uso familiar, digamos. Las prohibiciones que describe la ley.
correcto. Yo diría que las prohibiciones no están, es decir, cuando la ley aclara, se aplica, cuando la ley lo aclara, se aplica, la ley efectivamente lo está aclarando y deja más libertad, y deja libertad de acción en otros casos. Eso punto por punto está aclarado en la ley. Ahora bien, yo diría, para dar una premisa, que las prohibiciones son mucho más estrictas cuando se habla de vivienda y son mucho más laxas cuando se habla de contratación comercial. Pero hay algo que me gustaría que darle una premisa más amplia, y es la siguiente. Si nosotros, todos sabemos distinguir cuando algo es simulado o en fraude a la ley, o cuando algo es relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un contrato, quiero relativizar una prohibición, es que tenemos claro que la parte a la cual la prohibición lo favorece recibe concretamente un beneficio. Quiero poner un ejemplo. Están prohibidas las bonificaciones y los descuentos. Ok, perfecto. ¿Qué pasa cuando un locatario entra a una vivienda, supongamos, y hay que hacerle arreglos, y la quiere pintar? Y entonces le dice, te pago menos los primeros meses para compensarme esa mejora. ¿No es cierto? Si vemos en rigor la ley y las prohibiciones, aún en la locación de vivienda, no podría hacerse esa cláusula. Ahora, pero si lo hacemos en forma real, si justificamos el estado en que está el inmueble y si justificamos las mejoras que va a hacer el locatario, que las asume a su cargo y que le pone un precio y que las compensa, y todo eso está en el contrato, yo creo que es salvable, perfectamente salvable la situación. Pero tiene que estar justificada del modo que lo digo, porque si no, va a parecer que está haciendo y jugando como una simulación a la prohibición que se establece. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Acá me preguntan, luego de estas reformas, ¿cuál sería la diferencia que hoy queda entre lo que sería una locación comercial y una de uso familiar? ¿Se escucha? Te perdí. Ahí No, te perdí. A ver si lo recuperamos al doctor. A ver si volvemos, si no. Doctor, ¿me escucha? Si no, volvemos a retomar. A ver si recuperamos al doctor. Bueno, vamos a intentar recuperar al doctor. Ahora sí. Perdón, hice un cambio en la configuración a ver si mejora. Ahora lo escucho bárbaro. Bueno, a ver si mejora. Lo que plantean es cuáles serían, luego de estas modificaciones, en definitiva las diferencias que quedan entre la locación de uso comercial y la locación de uso doméstico, de uso familiar. No, no hay diferencias sustanciales. No, como tampoco las había antes, o sea, no es que no había la diferencia tajante o son dos subtipos de locación distintas, no, es básicamente el mismo concepto. Hay cuestiones que son más propias, digamos, de una lógica, la alteración del destino, del uso, el tema de las habilitaciones, digamos, el tema de las cargas y las propias de las actividades, las cargas del inmueble y las propias de la actividad que se desarrolla. Es evidente que, por ejemplo, la actividad comercial tiene cargas que tienen que ver con el rubro que se desempeña allí, y demás. Seguridad, higiene, publicidad, carteles, etcétera, que generan otro tipo de obligaciones, pero no es un tipo distinto. Exacto. Me plantean... Ahora, no, quiero decir, el plazo, por ejemplo, el plazo mínimo y demás, se mantiene para ambos y el esquema es el mismo. Igual.
Respecto a algo que usted mencionó, que era el tema de las garantías, lo que me preguntan es, en el caso de el inmueble que puede darse en garantía, si puede ser en cualquier lugar, que como la ley hoy no lo aclara, dice ese título puede ser en el exterior y cómo lo ejecuto. Tal cual. Es para complicarse la vida. Pero Claro. sí, claro. A ver, otra vez, lo del inmueble pasa a ser anecdótico, porque en definitiva, claro, porque si uno mira, a veces, no sé, yo lo digo por la práctica, ¿verdad? Pero la práctica me inspira más confianza. Alguien que tiene un trabajo estable en determinado lugar, que más allá de los bienes que pueda llegar a tener. O sea, lo que hacemos es la garantía inmobiliaria toma sentido cuando son locales o cánones locativos muy altos. Entonces, para vivienda, en general, los ingresos, tanto el locatario como el fiador, parecen ser suficientes. Y todos sabemos, no vamos a dar ejemplos, pero todos sabemos mejores salarios o peores salarios. Quiero decir, los salarios de la administración pública en ciertas situaciones, de ciertos empleos privados, ciertas posiciones en empleos privados, etcétera, forman a veces mejor garantía que otras cosas. Entonces, me parece que, y aparte hoy si miramos más, ¿cómo podría decir? Más el horizonte, las garantías, con el régimen de protección de la vivienda única y de afectación de la vivienda que tiene el Código Civil y Comercial, el bien de familia que era anterior, las propiedades van saliendo del concepto de garantía, porque suelen ser, la gente suele protegerse, quiero decir. Entonces, hoy es más importante entender el flujo, más que el capital, el flujo de fondos que tiene una persona para entender una garantía de un alquiler que puede estar en los 20, 25, 30, 30 mil pesos, 40, 50. Ahora, si vamos a locaciones de 100 mil, 200 mil pesos, ya es otra envergadura y ahí sí aparece la propiedad casi como determinante. Acá preguntan si hoy está permitido pactar el canon locativo en dólares. Sí, por aplicación de las normas generales, eso no cambió, sí. Aunque pueda parecer contradictorio, aunque pueda parecer que para locaciones, claro, porque a locaciones urbanas, pero esto desvirtúa, sí, se puede. Después tengo anotada una que es una duda respecto a la aplicación de este índice de actualización mixto, respecto a si se trata de una actualización interanual o cómo sería el cálculo de ese incremento, en qué momento. Los que somos viejos, vamos, somos viejos, aunque no se note, pero somos viejos, los más jóvenes no tienen experiencia en actualizar. Los índices es un número que se suele publicar, no se publica como porcentaje, no te publican como 35% anual, se publica con un coeficiente, es un 0,0 que multiplicado directamente por el monto a actualizar, te da la actualización. Por ejemplo, si el alquiler es de 15 mil pesos, cuando tengas que actualizarlo, vas a tomar el coeficiente del día, ¿no es cierto? Lo vas a multiplicar por esa cantidad y te va a dar directamente el resultado reexpresado. Esos 15 mil pesos reexpresados la cantidad actual. Eso no te lo puedo decir cómo es porque no se publicó, a que yo sepa, capaz que se publicó últimamente, pero no entiendo que no se publicó este índice. Pero ese es el modo que generalmente se lo calcula. Yo creo que ahí, por supuesto, el éxito o de este coeficiente va a depender de la inflación que haya. Si la inflación es alta, el índice va a saltar por las nubes como cualquier índice que refleja la realidad. Si la realidad está por las nubes, el índice también. No hay magia. Entonces, pero esperemos que todo se vaya más o menos acomodando y que se vaya... ¿Y ese índice también se aplica a las locaciones comerciales o es solo para vivienda? No, a todo. A todas. Después algo que preguntaron muchos, en distintas formas, pero lo preguntaron mucho, era cuáles eran los derechos del locatario cuando, en virtud de la pandemia que atravesamos, no están pudiendo abrir su negocio, por ende se ve frustrada la finalización de la finalidad. Perdón. Bueno, ahí tenemos que ir. Hay dos cosas. Decíamos, esto no tiene, este punto, para no confundir esto, no es para aclarar, este punto no está resuelto en la ley que estamos comentando. Son dos cosas distintas. Para resolver los efectos de las locaciones
y la pandemia, tenemos que ir primero al Código Civil y Comercial, después fundamentalmente al DNU 370. Esas son las normas a las cuales hay que atender. Vamos despacio. El DNI 370 establece dos tipos de soluciones. Estoy haciendo una síntesis, ¿verdad? Pero establece dos tipos de soluciones. Una solución respecto del canon locativo. Lo que hace es, al 27 de marzo, congela el alquiler ahí. Es decir, todos aquellos que van con algún sistema de capitalización, de actualización, UVA o lo que fuese, lo congela a ese momento. No exime el pago de alquiler, dice usted tiene que seguir pagando este precio congelado hasta el 3 de septiembre. Todos los contratos, y la otra solución es, todos los contratos que vencían y que venzan hasta el 30 de septiembre se entienden prorrogados hasta el 30 de septiembre. Es decir, que establece como un status quo a esa fecha, a la fecha de la pandemia, por decirlo de algún modo, a la fecha del ASPO. Bien, hasta ahí esa es la foto del 370. Cuando vamos al Código Civil nos da más soluciones, y es para resolver el problema de lo fortuito. Y entonces, esa imposibilidad de uso, ¿no es cierto?, por el aislamiento, nos permite una renegociación o una resolución del contrato. Estas son las dos alternativas. Negociación para reacomodar el contrato mientras tanto, como he hecho mucho se ha renegociado, ¿no es cierto?, bajando la alquiler a la mitad, menos de la mitad, un poco más de la mitad, depende de los rubros, o directamente resolver, no puedo seguir más. Muchos de la gastronomía, por ejemplo, no ven un horizonte de cuándo volver, no tiene sentido que siga. Y el propietario también encontró esa solución y nadie quiere tener un deudor que no le paga adentro. Entonces, fueron encontrando ese cauce. Pero básicamente entonces las herramientas del Código Civil son renegociar y resolver. Una aclaración solamente para terminar, porque parece que me agarró un ataque de naif cuando digo renegociar. Artículo 1011 del Código Civil y Comercial. Hay una obligación de renegociar. No es que me agarré un ataque de inocencia. Renegociar significa que las partes deben intercambiar posiciones respecto de una solución. Intercambiar posiciones no es un diálogo en el cual queda en el aire. Son alternativas concretas que deben ser comprobables, ¿no es cierto?, mediante intercambio, comunicación, ¿no es cierto? O sea, es un proceso formal. Ojo, no se crean. Estamos a 5 años del Código Civil y Comercial y esta es una de las normas que menos se dio a conocer, pero que si ven bibliografía, de esto se trata, digamos, de renegociar. Hoy es una alternativa concreta. Podrá no llegar a buen término, ¿no?, aceptar una solución que no le parece conveniente, pero sí que hay que pasar por la etapa de negociación. Y si no, se resolverá. Y se resuelve sin culpa, porque es un caso fortuito, así que no hay responsabilidad. Deberá pagar el alquiler hasta el momento del caso fortuito y después atender a esta circunstancia muy particular. Sí, me parece que es el tema más conflictivo, el tema de la actualización. Lo que plantean es, claro, sí, yo pacto hoy un alquiler por 3 años, por cada año yo voy a poder actualizar el canon locativo respecto de los índices y su movilización en el año anterior, porque obviamente no tengo los de ese año. ¿Es correcto? Te va a actualizar, claro, te va a tomar la actualización. Sí, siempre, a ver, todo índice de actualización actualiza hacia atrás y reconoce el desgaste monetario, digamos, desde hoy hasta agosto del año que viene. Pero estas cosas así. ¿De qué otra forma utilizaban? Cuéntenme. Claro, tal cual. No hay. Lo que pasa es que, escuchen esto. Cuando se usaba el concepto que mencioné antes, de ponerle un precio global, en general los martilleros, porque no puedo creer que haya un abogado detrás de eso, te decía que él se anticipaba a la inflación. Ahora escúchenme un poquito. Cometían una ilegalidad que es ir contra la prohibición de indexar, porque efectivamente estaban indexando y hacían un gran disfraz. La locación es un contrato cuyo canon locativo nace cada mes, del 1 al 5 de cada mes, plazo inicial, plazo final, se paga mes anticipado, ¿no es cierto? Una obligación que nace en cada mes, no es un contrato financiado, no es que se paga con tarjeta de crédito financiada en 36 cuotas, no ese es el esquema de contrato. Entonces, se hacía esa simulación, pero se hacía sobre la base de la inflación que se estimaba.
salvo que sean Orangel, los martilleros, yo no sé qué posibilidad, Orangel también es de viejos, Tusam, ¿puede fallar? ¿Qué previsión hacían? Ninguna. Entonces, digo, era doblemente, resulta que no pongo un precio de la locación porque no lo puedo prever a 6 meses, pero puedo prever a 3 años. Insostenible. Entonces, a lo que voy es, siempre la indemnización va corrigiendo la inflación pasada, pero te va actualizando hasta determinado momento. Sí creo, algo más interesante es plantearse, el régimen está planteado así, en forma anual. Esto tiene una finalidad intuitiva al locatario, que lo actualiza una vez al año. Ahora bien, porque supone que las paritarias son también anuales. Este es lo que está en el fondo. Yo creo que este régimen es en las locaciones para interpretación más estricta. Si en una locación comercial se establecería que ese mismo índice se use semestralmente, otra vez, sería un poquito más aceptable. Porque bueno, estamos en otro ámbito y el comercio sigue una lógica que no es la del asalariado que va con aumentos de año a año. ¿Me expliqué lo que quiero decir? Como dije antes, deberá justificarse, todo apartamiento de estas normas debe justificarse en ventajas para la otra parte, si no, corren el riesgo de ser consideradas o en fraude o en simulación de la ley. Gracias. Doc, la última, nos quedan 3 minutos y los voy a aprovechar. ¿Necesitábamos esta ley? No, yo creo que no. Esa es la pregunta del millón. Y en este momento. No, yo creo que no. Yo creo que hubiese sido mucho más sano permitir actualización, sí. Me parece bien poner un índice, sí. Hubiese dejado que el índice se actualice cuando las partes quieran. O sea, porque eso va conforme al... estamos en una época en donde no se han dado las reglas del mercado. Pero fíjense una cosa. Vamos a esto. Históricamente, la propiedad inmueble generalmente sigue al dólar. Los inmuebles siguen al dólar y en dólares aumentan los inmuebles. Él compra el inmueble. Pero no así el valor locativo. El valor locativo de un inmueble, lo que el inmueble da como renta, ha bajado en comparación al valor de adquisición. Con lo cual, esa mirada significa que no funcionó tan mal la ley de locaciones o el régimen de locación del Código Civil. No era necesario. Lo que pasa es que como toda oferta y demanda, si no hay construcciones nuevas, es evidente que el valor va a ir subiendo, pero sube más el valor de venta que el valor locativo. Entonces, ahí hay algo que esta ley no va a solucionar. En todo caso va a seguir todo igual. Exacto. Acá celebran y dicen que por fin alguien que opina como ellos de que no era necesaria la ley. Doctor, nos queda un minuto más que agradecerle, invitarlo a, bueno, ya es parte de nuestro ciclo de Derecho a Domicilio, así que nuevamente muchísimas gracias por su desinteresado aporte, que para nosotros es muy valioso, están todos muy contentos, y lo invito a que se quede con nosotros. El jueves tenemos al doctor Roberto Vázquez Ferreira, que nos va a hablar de responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial. Bueno, así ya déjenle a Roberto un fuerte abrazo de mi parte, ya le di publicidad ahí a donde pude en el videíto, un honor compartir el video con él. No, y en serio, gracias a ustedes por la invitación, es un honor. Muchísimas gracias, doctor. Queda a disposición de quien quiera el material que el doctor nos compartió, así que nuevamente muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves a las 17. Doctor, un placer. Muy amable, gracias. Adiós.